Sí, señor presidente. La mayoría de las cosas ya las dijimos hace 2 años, cuando analizamos el llamado Consenso Pacto Fiscal de 2017. Lamentablemente, todo lo que dijimos ahí se agravó. La situación del país se agravó en relación al diagnóstico que hacían para el Pacto Fiscal del 2017 y la implementación del Pacto Fiscal 2017 agravó las situaciones. Esto es ajuste y esto es pérdida o entrega de atribuciones y soberanía de la provincia en relación a nación, así como nación está entregando atribuciones y soberanía nacional al Fondo Monetario Internacional. Esto no es un consenso, es un pacto mayoritario. Hay provincias que no firmaron el 2017, como eso no se cumplió, hay más provincias que no firmaron el pacto 2018, pero además hay muchas legislaturas, no tenemos el dato exacto, pero muchas legislaturas que no ratificaron y que no están discutiendo ratificar el Pacto Fiscal 2018. Y esto marca un dato de realidad, de que no es consenso y también de oportunidad política para discutir y sancionar determinadas leyes que toman los distintos actores de la política. Los consensos fiscales, los pactos fiscales, no surgen de las legislaturas, no surge de los representantes del pueblo en ámbitos de representación. Son acuerdos de ejecutivos. Este pacto fiscal, como el 2017, es un pacto fiscal que firma el gobernador de la provincia con el presidente de la provincia, de la nación. Y como requiere la entrega o la limitación de atribuciones de la provincia, por eso requiere la validación de la legislatura para que los representantes del pueblo digan que vale entregar, que es legítimo que la provincia entregue atribuciones que tiene, como lo dice nuestra Constitución desde el preámbulo. Porque desde el preámbulo nuestra Constitución dice en cumplimiento por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes. Ahora, acá hay un problema importante, que la Constitución, hay cosas de la relación entre la nación y las provincias, y de las provincias entre sí, que estableció sí a través de un pacto, que fue el Pacto de Olivos, y después estuvo la reforma constituyente, porque no entremos a hablar de otros pactos, ¿no?, de la historia argentina, porque además estamos hablando de esta Constitución, hoy lo decían, porque hubo un golpe que derogó otra Constitución, y de eso parece que esa ilegalidad a muchos no les preocupó, ¿no? Pero esta Constitución, la del Pacto de Olivos, la del que se cumplen 25 años este año, se cumplen 70 de la del 49, de esta reforma se cumplen 25, dice en disposición transitoria desde el año 94, ¿sí? Transitoria por 25 años, provisorio para siempre. Dice un régimen de coparticipación conforme lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 75, que es el que habla precisamente del organismo fiscal federal que tiene a cargo el control y la fiscalización, según lo determina la ley, que deberán asegurar la representación de todas las provincias. Ese artículo dice, serán establecidos antes de la finalización del año 96. Es decir, lo que marca la Constitución hace 25 años que no se cumple.
y estamos apurados por hacer cumplir un artículo de un inciso, de una adenda, de un pacto fiscal firmado después de un acuerdo con el FMI que solo va a perjudicar a los trabajadores rionegrinos. Digo esto para simplemente ver el celo que ponemos a cumplir una norma inferior de un pacto inferior en relación al cumplimiento de la Constitución, que esto sí resuelve los problemas o los podría resolver en forma más ecuánime y equitativa. Porque previo a esto fue que se le transfirió a las provincias y eso es lo que cambió la relación y la posibilidad de pagar salarios, de garantizar derechos, de garantizar servicios. La transferencia, por estas mismas políticas neoliberales que hoy estamos sufriendo, de los derechos a la salud, a la educación, del derecho previsional. Hoy nuestros jubilados no están acá, ni van a venir, porque todos los jubilados rionegrinos con la caja transferida pagan todas las ganancias y pagan todo el aporte de ganancias. ¿Sí? Ahora las provincias que no transfirieron la caja tienen la compensación por este pacto fiscal. Bueno, esta Constitución es lo que primero que tendríamos que cumplir, porque esto es un pacto en realidad, esto es un consenso, es lo que todos los argentinos aceptamos cumplir. La otra cuestión, señor presidente, tiene que ver con el momento, tiene que ver con la realidad. Parece que no nos dimos cuenta que hoy votamos una ley excelente sobre el tema alimentario, pero el problema mayor es que hoy nuestros chicos no comen. La emergencia alimentaria no la quisimos votar. El salario de los trabajadores, y lo decían anteriormente, coincido con la legisladora preopinante de Cambiemos que la palabra empeñada hay que cumplirla, ¿no? Habría que empezar por la palabra del presidente de la Nación, de su sector político, que dijo que a partir del 10 de diciembre del 2015 ningún trabajador iba a pagar ganancias porque no tendríamos que estar discutiendo nada acá. Con el cumplimiento de la palabra empeñada del actual presidente de la Nación, no tendríamos más discusión. Pero el tema es la realidad. Porque esto es lo que me parece que es lo más equivocado de todo. Estamos en un momento de pérdida de poder adquisitivo, de pérdida de puestos de trabajo, de destrucción de nuestra economía, de aumento tremendo y estrepitoso de la pobreza y la indigencia en el país, de la pobreza infantil, de la pérdida de consumo, de la destrucción de nuestra industria, de los niveles más bajos de utilización de la capacidad industrial, de los niveles más bajos del consumo de carne en la Argentina. Esta es la realidad en la cual no hablemos de cuestiones equitativas en términos abstractos. Es en este contexto en que la perinola del pacto vuelve a caer, no todos ponen, ni todos ponen igual. Siempre sobre los más vulnerables, ahora sobre el salario de los trabajadores. Entonces, esta es la otra cuestión que hay que discutir. Porque si cedemos esto como atribución provincial, ¿es solo esto o después vienen por más? Porque hoy estamos aceptando que el salario no se lo discuta acá. ¿Y las remuneraciones de nuestro salario? ¿Cuánto van a tardar en venir por eso? ¿Y cuánta parte del salario de los trabajadores rionegrinos no es remunerativo? ¿Vamos a ceder las atribuciones de regular salarios en la provincia en convenciones colectivas de trabajo entre el Estado y los trabajadores del Estado de la provincia? Como cedimos nacionalmente la definición de nuestra política económica al FMI. Cuando vamos a la relación, por eso estoy haciendo hincapié en la relación entre la nación y las provincias, porque tuvimos otro contexto.
donde la nación absorbía las deudas provinciales, donde es verdad que había impuesto a las ganancias y había inflación. Las dos cosas son ciertas. Había inflación, impuesto a las ganancias. Pero la inflación iba por debajo del incremento de los salarios. Y el incremento del impuesto a las ganancias iba por debajo de la inflación y los salarios. Hoy tenemos salarios que van por debajo de la inflación e impuestos a la ganancia que aumentan más que los salarios. Entonces, la realidad en la que se está aplicando esto y las perspectivas para el futuro de la provincia en esta relación. Por eso creo, señor presidente, que esta ley no se tendría que haber tratado hoy, que no corresponde sancionar esta ley que cede recursos, atribuciones y derechos de la propia provincia de Río Negro, que no hay tal consenso, que lo que hay es entrega, que esto no soluciona nada, que además, lo dijimos, entre el Pacto Fiscal 2017 y el Pacto 2018, lo que hubo fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que agravó la situación y eso es lo que la va a seguir profundizando. Y no engañemos a nadie, no resolvemos nada con estos pactos fiscales. Agravamos el perjuicio sobre los más humildes, agravamos el perjuicio sobre los trabajadores. Por eso yo lo pregunté en la comisión y sigo preguntándolo porque no tengo la respuesta. ¿Cuál es la necesidad de votar hoy en un contexto de crisis, de pérdida de poder adquisitivo, de rebajas salariales, de votar esta ley? ¿Qué es lo que está, algún legislador usó la palabra extorsión, qué es lo que está en juego para que la provincia tenga hoy, después de, esto tendría que haber sido firmado, como esto decía enseguida, en el 96, este convenio decía que tenía que haber sido firmado en 30 días. Ya se esperó 200 días. Se va a esperar. ¿Cuál es el apuro de votar hoy la ley? Que sí, como lo decía el legislador Albrié, hace que caduque el derecho a partir del momento que lo votemos. Y que se pueda querer cobrar este impuesto a partir del momento en que lo votemos. Y que abre la puerta, como decía, a que después vengan por los rubros no remunerativos, que no remuneramos del salario. Por eso, señor presidente, para no engañarnos, voy a terminar simplemente pidiendo la autorización para leer una breve cita de la solución. Como país y como sociedad escucho hablar de la necesidad de un gobierno de unidad nacional o de un pacto nacional o de un acuerdo nacional y económico. Nadie puede estar en contra de semejantes enunciados y propósitos, pero me da la impresión que solo refieren a acuerdos dirigenciales, superestructurales, y está muy bien, pero después de gobernar la Argentina durante dos periodos consecutivos y de haber sido testigo, parte y protagonista de la vida política de nuestro país, como doy cuenta a lo largo de este libro, creo que con esto no alcanza. Se requiere algo más profundo y rotundo, un nuevo y verdadero contrato social, con derechos y con obligaciones, cuantificables, verificables, exigibles y cumplibles. Un contrato social que abarque no solo lo económico y social, sino también lo político e institucional. Hay que volver a ordenar todo, pero no en el viejo orden, sino en algo nuevo, distinto y mejor de lo que tuvimos. La Argentina industrial, que después de la Segunda Guerra Mundial sustituyó a la Argentina pastoril y agroexportadora del primer centenario,
debe ser reformulada y ampliada a la luz de sus evidentes fallas, imperfecciones y carencias, en el marco de las nuevas realidades y tecnologías. El deterioro provocado por las políticas de Mauricio Macri, Cambiemos, ha sido demasiado grande, vertiginoso y profundo como para pensar que solo unos pocos pueden solucionar esto. Este nuevo contrato social exigirá también la participación y el compromiso de la sociedad, no solo en los grandes temas, sino en la vida cotidiana. Sí, compatriotas, tendremos que acordar cómo vamos a convivir y en qué condiciones antes de que sea demasiado tarde, porque así no va más. Sinceramente, gracias, señor presidente. Gracias, señor legislador. Tiene la palabra el legislador Nicolás Rochas.